Buenos días, queridos estudiantes. Hoy trabajaremos el área de comunicación y escribiremos una historia a partir del mundo de los sueños. Vamos a comenzar. Hoy escribimos una historia a partir del mundo de los sueños. La meta de hoy será escribir una historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos, es decir, lo que tú deseas en el futuro, para compartirlo con tus familiares, compañeros y maestra. Recuerda que tienes que ir preparando ya tu trabajo porque estamos finalizando la segunda semana, en donde realizarás tu exposición de la Galería de las Posibilidades el día viernes. Vamos a continuar. ¿Qué esperamos que logres a lo largo de esta actividad de hoy? Primero, deberás escribir el propósito de tu escritura. ¿Para qué vas a escribir el texto de hoy? Segundo, organizarás tus ideas para escribir tu texto a partir de tu mundo de sueños y anhelos, que son los deseos que tú tienes. Tercero, vas a narrar una historia en un espacio y tiempo con lenguaje sencillo. Cuarto punto, consideras las acciones que realiza cada personaje de tu historia. Siguiente punto, luego revisarás y mejorarás tu texto para que las ideas estén claras y cumpla con los criterios. Siguiente punto, vas a usar adecuadamente las mayúsculas al iniciar la oración y cuando sean nombres propios, y también colocarás punto seguido o punto aparte cuando se necesite. Esto es lo que vamos a lograr el día de hoy. Vamos a leer con atención lo que dice Daniel. Durante mi tiempo libre he descubierto que tengo varios talentos. ¿Te gustaría que los comparta contigo? Entonces, mucha atención, chicos, para el texto que nos va a compartir Daniel. El texto que vamos a leer es un texto narrativo, en el que Daniel narra los hechos de cómo descubrió sus dotes para cantar y qué hace en su tiempo libre. Los hechos están ordenados de manera cronológica, es decir, de acuerdo al tiempo en que sucedieron. El texto inicia con los eventos pasados y finaliza con los más recientes. Vamos a comenzar entonces con la siguiente lectura. Lee con atención el texto que escribió Daniel. Mis sueños se hicieron realidad. Cierto día estaba leyendo una historia muy interesante y me vi trasladado a una hermosa pradera, donde había una laguna de agua cristalina y una casita de donde provenía una hermosa melodía que jamás había escuchado. Pensé que era curioso lo sucedido. Me acerqué a ella y miré por la ventana. ¡Oh, sorpresa! La melodía provenía de una niña que cantaba en el regazo de su mamá, y sus hermanitos acompañaban la melodía con algunos instrumentos musicales. Me acerqué tanto a la ventana que fui descubierto y me invitaron a ser parte del grupo. Al inicio no quise, pero me convencieron y acepté entonar una canción. No podía creerlo. Mi voz era tan hermosa que todos los presentes se quedaron maravillados. Quería correr y contarle a mi familia que mi voz era hermosa, pero mis piernas no se movían pese a los esfuerzos que hacía. De pronto sentí un golpe en la cabeza y me di cuenta de que todo había sido un sueño a partir de la historia que había estado leyendo. Al terminar las actividades escolares me hice el propósito de probar mi voz.
en mi tiempo libre. Probé varias veces con la canción que en sueños había cantado. Al transcurrir algunos días me di cuenta de que mi voz iba mejorando y cantaba muy bien. A partir de ese momento no solamente cantaba, también escribía canciones. Entonces decidí convocar a mi familia para hacer una presentación para ellos. Al inicio todos creyeron que era una broma, pero al escucharme cantar, toda la familia se animó y juntos empezamos a cantar diversas canciones como cumbias, guaynitos, rap y otros. También compartimos otras actividades en nuestros momentos libres. Ahora somos más unidos. Daniel, estudiante del 4º grado. Muy bien, hemos finalizado de leer el texto narrativo escrito por Daniel. Vamos a observar cuáles son sus partes. Primera parte, en la parte superior tenemos el título, Mis sueños se hicieron realidad, que guarda relación con todo el contenido del texto. Segunda parte, el inicio, que es la presentación de la situación, los personajes que participan, el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar donde se realiza y el tiempo es la fecha o más o menos la ubicación de cuándo fue este suceso. Pasamos al tercer punto, nudo, que es el conflicto o momento cumbre de la narración, que en este caso es cuando el muchachito fue descubierto y comenzó a cantar y quedó maravillado, ¿no? Pasamos a la cuarta parte, que es el desenlace o final de la historia. Y por último, muy importante, el nombre del autor. Perfecto, chicos, entonces ya tenemos el título, el inicio, donde colocas aquí la situación, los personajes, donde se realiza y el tiempo. El nudo, que viene a ser el conflicto, el desenlace, cómo se soluciona el problema y por último el nombre del autor. Muy bien, ahora necesitan identificar información importante del texto que acabamos de leer. Regresa al texto y completa la información. Por ejemplo, narrador. ¿Quién es el narrador? Daniel es el narrador, es la persona que está contando la historia. Luego, organización, inicio, cómo se inicia la historia. Cuando Daniel estaba leyendo un libro, etc. Nudo, ¿qué sucedió en el nudo? Y por último, el desenlace. Así vas a explicar en cada uno de los recuadros. Muy bien, ahora vamos a escribir el propósito de la escritura. ¿Para qué escribirás tu texto? Para compartir con tus familiares, profesor y compañeros cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños para el futuro, ¿no? Iniciamos la planificación del texto. Apóyate en las siguientes preguntas. ¿Quiénes leerán tu texto? Familiares, amigos, profesora. ¿Qué historia escribiré? ¿Sobre qué vas a escribir? ¿Qué historia vas a contar? Debes pensar esto. ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué personajes intervendrán en tu historia? ¿Y qué van a realizar? ¿En qué lugar sucederán los hechos? ¿Y en qué tiempo? Pasado, presente y futuro se ubicarán los personajes. Es muy importante que realices aquí la planificación para formar y organizar mejor tu historia. Muy bien, vamos a recordar el primer paso, escribir el propósito de escritura. ¿Para qué vamos a escribir este texto? Para compartir con los demás tus sueños, tus anhelos, ¿no? Segundo, organizar tus ideas para escribir tu texto a partir de tu mundo de sueños y anhelos. Es lo que tú piensas, es lo que tú sueñas, lo que tú desees para el futuro.
3. Narrar la historia en un espacio y tiempo con lenguaje sencillo. 4. Considerar las acciones que realiza cada personaje de tu historia. 5. Revisar y mejorar tu texto para que las ideas queden claras. Y por último, revisa que cumplan con el uso de mayúsculas al inicio de la oración o a los nombres de personas o lugares, y también tenga el punto final o punto seguido también. Iniciamos entonces la escritura del primer borrador de tu historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos. Apóyate en la planificación que organizaste hace poquito. Recuerda que tú serás el narrador. También recuerda tener en cuenta los criterios que te ayudan a llegar a la meta. ¿Qué nombre le darás a tu historia? Aquí va el título. ¿Cómo va a iniciar tu historia? Hace algunos años, algunos días atrás, etcétera, etcétera. ¿Quiénes serán los personajes? De hecho que tú vas a estar como un personaje, pero ¿con quién más? Amigos, hermanos, familiares. ¿Y dónde va a ocurrir todo? En la selva, en la playa, en el parque. Vamos, anda pensando cómo lo vas a hacer. En la segunda parte, ¿qué ocurrirá durante el desarrollo de la historia? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser la dificultad que va a haber en tu historia? Y por último, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se da el desenlace? Y finalmente, el nombre del autor. Entonces ya estás listo para comenzar el primer borrador de tu historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos. Pasamos a la etapa de reescritura y mejorar tu historia. Escribe la versión final de tu historia a partir de tu mundo de sueños y anhelos e incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Dibuja las imágenes o pega fotografías que acompañan a tu historia. Toma el tiempo que necesites. Esto es, después de haber escrito tu historia, debes acompañarle con algunas imágenes o dibujos o fotografías también. Siguiente paso. Una vez concluida la versión final de tu historia, reúnete con tus familiares y léele en voz alta el texto que acabas de escribir. Explícale el propósito de tu escritura y que el proceso que realizaste para lograr tu meta. Luego, reflexiona en familia con las siguientes preguntas. ¿Qué actividades se están realizando en el tiempo libre? ¿Qué beneficios le brindan las actividades que realizan? ¿Y qué actividades podrían realizar con la familia para aprovechar su tiempo libre? Por último, haz una lista de 2 o 3 actividades que podrían realizar en familia para aprovechar mejor su tiempo libre. Finalmente, reflexiona y autoevalúa tus aprendizajes en relación a estos criterios. Finalmente, me despido de ti deseándote que pases un excelente día y disfrutando de Aprendo en Casa. Bye bye.